Reglas de derivación. Derivada de un producto. Recuerden que la derivada de un producto cumple con la siguiente regla cuando tenemos una función de f de x es igual a u por v. Si quiero derivar esta parte es igual a la derivada de u por v más u por la derivada de v. Adicional a ello, recuerden esta nota. Cuando tenemos f de x es igual que y. Si yo quiero representar la derivada de esta parte, ¿qué sería? F' de x, que es igual a de y sobre de x. En este caso, ¿cómo se lee esta parte? Derivada de y con respecto a x. Recuerden que siempre en la parte superior viene la variable dependiente y en la parte inferior viene la variable independiente. O directamente sería y'. Empezamos. Ejercicio 1. Tenemos la siguiente función. Y es igual a x más c, toda esta parte multiplicado por cx más d. Si yo quiero derivar esta función, ¿respecto a qué variable estaría derivando? ¿Respecto a respecto a x, respecto a c o respecto a d? B. Reglas de derivación. Derivada de un producto. Recuerden que la derivada de un producto cumple con la siguiente regla cuando tenemos una función f de x es igual a u por v. La derivada a esto corresponde derivada de u por v más u por la derivada de v. ¿De acuerdo? Tienen que aprenderse esta regla. Adicional a esto, reglas de derivación. Derivada de un producto. Recuerden que la derivada de un producto cumple con la siguiente regla cuando tenemos la función f de x es igual a u por v. Si yo quiero derivar esta función, ¿cómo sería la regla aplicada? Derivada de u por v más derivada de u por la derivada de v. ¿De acuerdo? Tienen que aprenderse esta regla, por favor. Adicional a ello, vamos a tomar en cuenta la siguiente nota. F de x va a ser igual que y. Si yo quiero representar la derivada de esta parte, ¿cómo sería? F' de x, que esto también es igual a dy sobre dx. ¿Cómo se lee esta parte? Derivada de y con respecto a x o directamente y', ¿de acuerdo? Adicional a ello, no se olviden que en la parte superior viene la variable dependiente y en la parte inferior la variable independiente. Empezamos. Ejercicio 1. Tenemos la siguiente función. Y es igual a x más b, toda esta parte multiplicado por cx más d. Si yo quiero derivar esta función, ¿respecto a qué variable estaríamos derivando? Sería a, sería x, tal vez b, c o d. Esta función estaríamos derivando respecto a la variable x, ¿de acuerdo? Por ende, a, b, c y d, ¿qué serían? Serían constantes, ¿claro? Por ejemplo, recuerden que estamos viendo derivada de un producto de esta forma, cuando tenemos una función u por v. En este caso, u, ¿qué sería? U sería ax más b, y por otro lado, v, ¿qué sería? Cx más d, es decir, toda esta parte va a ser u, ¿de acuerdo? Y toda esta parte va a ser v. La derivada de un producto es igual a ¿qué? Es decir, y' es igual a la derivada de u por v más u por la derivada de v, ¿de acuerdo? Aplicando esta regla nos quedaría y' derivada es igual a ¿qué? A la derivada de u. Recuerden que u es toda esta parte, es decir, la derivada de ax más b por v. ¿V qué sería? Cx más d, ¿de acuerdo? Y acá, más u, en este caso, ¿cuál era u? Ax más b. Toda esta parte multiplicado por la derivada de v. V sería cx más d, es decir, la derivada de cx más d, ¿de acuerdo? Vamos a derivar esta parte y también esto. En esta ocasión, la derivada de ax, ¿qué sería? Si nosotros analizamos la función respecto a qué variable estamos derivando, respecto a la variable x, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a qué sería? Una constante. ¿Recuerdan la regla? La derivada de una constante por una variable es igual a ¿qué? A la constante. En este caso, ¿qué sería? A, ¿de acuerdo? Y acá, tengo una constante.
La derivada de una constante es igual a 0, ¿de acuerdo? Acá igual, la derivada de una constante por una variable es igual a la constante. ¿Cuál es la constante acá? C. Y acá la derivada de una constante es igual a 0. ¿Cómo nos quedaría? Sería que y' es igual a que multiplica toda esta parte. Cx más d más ax más b multiplicado por c, ¿de acuerdo? Recuerden que a salió de esta parte, la derivada de una constante por una variable es igual a la constante que sería a. Y la derivada de una constante es igual a 0. En este caso, 0 no vamos a tomar en cuenta. Toda esta parte multiplicada por cx más d más ax más b. ¿Y de dónde sale c? Recuerden, la derivada de una constante por una variable es igual a la constante, en este caso c. La derivada de una constante es igual a 0. Igual 0 no tomamos en cuenta, ¿de acuerdo? Pasamos. ¿Qué podemos hacer acá? Una multiplicación. ¿Cómo nos quedaría? De la siguiente forma. Y' derivada es igual a cx más ad. Recuerden que estamos multiplicando. Y acá, más acx más bc. Igual estamos multiplicando. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quitar los paréntesis. Nos quedaría y' es igual a acx más ad más acx más bc. ¿De acuerdo? Buscamos términos semejantes. Acá tengo acx y acá acx. ¿Qué me quedaría? 2acx, ¿verdad? Nos quedaría y' es igual. Recuerden que estamos parte, términos semejantes. ACX más ACX, que sería 2 o doble de ACX, más AD y más BC. ¿Creen que podemos reducir más esto? No, ¿verdad? Por lo tanto, la derivada de la función, en este caso, ¿cuál es la respuesta? 2 ACX más AD más BC, ¿de acuerdo? Empezamos con otro ejercicio. Ejercicio 2. Tenemos la siguiente función. En este caso tengo que y es igual a 2 menos x, toda esta parte multiplicada por 1 menos 2x. Igualmente, recuerden que estamos viendo derivada de un producto de esta forma, ¿sí? En esta ocasión, u, ¿qué sería? Toda esta parte, 2 menos x, ¿de acuerdo? Y v, ¿qué sería? 1 menos 2x. Recuerden que estamos viendo esto, que y es igual a u por x. Recuerden que u, ¿qué sería? U sería toda esta parte, 2 menos x. Y por otro lado, v, que sería toda esta parte, 1 menos 2x. Recuerden que la derivada de un producto cumple con la siguiente regla. Sería derivada de y con respecto a x. Recuerden que esto también significa y', o si no, f' de x, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice? Derivada de u por v más u por la derivada de v, ¿de acuerdo? Reemplazando nos quedaría que derivada de y con respecto a x. Recuerden que estamos derivando con respecto a la variable independiente, que en este caso es x. ¿Qué nos quedaría? Derivada de u. Recuerden que u es toda esta parte, 2 menos x. Por lo tanto, derivada de 2 menos x. Multiplicado por u. Recuerden que u sería 1 menos 2x, lo que tenemos acá. El signo más u. Recuerden que u en este caso va a ser ¿qué? 2 menos x, ¿de acuerdo? Por la derivada de v. ¿Cuál era v? 1 menos 2x, por ende, derivada de 1 menos 2x, ¿de acuerdo? Si yo quiero derivar esta parte, recuerden que estamos derivando respecto a la variable x. Por lo tanto, el 2, ¿qué sería? Una constante, ¿verdad? La derivada de una constante es igual a ¿qué? A 0. Y la derivada de una variable es igual a ¿qué? A 1, siempre y cuando la variable tenga exponente 1. Por lo tanto, nos quedaría 1 y el signo que le acompaña sería menos 1. Acá, la derivada de una constante es igual a 0. Recuerden acá también, la derivada de una constante por una variable es igual a ¿qué? A la constante. En este caso, que sería 2 y acompañado del signo menos. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos quedaría? Derivada de y con respecto a x es igual a, recuerden acá, que la derivada de una constante es 0, la derivada de una variable es 1, siempre y cuando la variable tenga exponente 1. En este caso sería 1 que le acompaña con el signo, sería menos 1. Esta parte multiplicado por 1 menos 2x, ¿de acuerdo? Continuamos. Más 2 menos x, recuerden acá igual, la derivada de una constante es 0, la derivada de una constante por una variable es la constante en este caso que sería 2, acompañado del signo menos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Igualmente, una multiplicación, ¿de acuerdo? Acá, ¿cómo nos quedaría? Menos por más, menos. 1 por 1, 1. Menos por menos, ¿qué sería? Más. 1 por 2x, 2x. Acá igual. Más por menos, menos. 2 por 2, 4, ¿verdad?
Y acá, menos por menos, ¿qué sería? Más. Y 2 por x, 2x. Nos quedaría lo siguiente. Derivada de y con respecto a x es igual a menos 1, menos por más, menos 1 por 1, 1. Menos por menos, más. 1 por 2x, 2x. Más, recuerden acá, más por menos, menos. 2 por 2, 4. Menos por menos, más. X por 2, 2x. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Eliminar los paréntesis. Nos quedaría dy o dx o también que se lee, en este caso dy sobre dx o también que se lee derivada de y con respecto a x, ¿de acuerdo? ¿Qué sería? 2 de x de esta parte. Estamos bajando acá, ¿sí? 2 de x y acá también menos 1, acá igual. Sería más por más 2 de x. Y más por menos, menos 4, ¿de acuerdo? Si analizamos tenemos términos semejantes. ¿Cuáles serían? 2x y también 2x. ¿Sería en este caso cuánto sería la respuesta? 4x, ¿de acuerdo? Menos 1 y menos 4, recuerden que tenemos el mismo signo. Cuando tenemos el mismo signo, ¿qué es lo que hacemos? Conservamos el signo y sumamos sus cantidades. En este caso conservaríamos el menos. Y 4 más 1, que sería 5. Por ende, menos 5, ¿de acuerdo? Sería derivada de y con respecto a x es igual a 4x menos 5. Espero que esta parte haya quedado claro. Y no te olvides de darle like al video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.